Nuestro invitado es uno de esos argentinos a los que siempre da gusto escuchar. Eso sí, a diferencia de Valdano o Víctor Hugo Morales, artistas del realismo mágico en su forma de hablar, nuestro invitado es directo. A diferencia también de la hora de moda Marcelo Bielsa, nuestro invitado es un argentino que siempre cierra las frases y siempre nos deja unas conclusiones muy claritas. Al fin y al cabo es lo que debe hacer un periodista, ¿verdad? En su último libro, si se pareciera a algún argentino, sería quizá a Leo Messi. En esta obra realiza un slalom periodístico en el que deja en evidencia una serie de defensas cómplices de un sistema táctico social que hace pagar el pato a quien menos culpa tiene. Entre esos defensores que quedan en evidencia no falta ni uno. Allí están Trichet, Aznar, Rato, Zapatero, Solbes, Rajoy, De Guindos o Fernández Ordóñez. Y tras ese slalom, después de irse de 8 con una zurda de seda a lo Messi, coloca ese balón en la escuadra después de firmarlo en mayúsculas con la palabra indecentes. Es la mejor palabra que encuentra para definir un país en el que conviven 2 millones de niños pobres y un banquero reciente con 2 millones de euros ricos. Años después de llegar a la supuesta madre patria, Ernesto Ekaizer demuestra que el verdadero descubrimiento sobre el pasto que pisamos nos lo hace él a nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, habéis sido muy generosos, excesivamente generosos. No, es lo que pensamos francamente después de haber leído el libro, y querríamos en primer lugar destapar cuál es la esencia de esa serie de complicidades. ¿Por qué los gobiernos, por qué los políticos se han dejado presionar y por quién se han dejado presionar hasta conformar esa cadena de complicidades que usted denuncia en el libro? Bueno, yo creo que, digamos, la premisa es que nosotros somos despilfarradores, que somos manirrotos, que hemos asignado mal los recursos, eso dicen en Frankfurt, en la sede del Banco Central Europeo. Sí. Y esa es la premisa, y entonces la conclusión, si esto es así, es que, hombre, hay que pagar la factura, hay que reducir los gastos públicos, hay que reducir los gastos en sanidad, en educación y tal. Entonces, yo digo, la premisa debe corresponderse y ser coherente con la conclusión. Ahora, yo digo que la premisa es falsa. Claro, usted parte de... Yo digo que un dato muy claro, el de la deuda pública de España. La deuda pública de España es en el año 2007. Hay que analizar el umbral de la crisis, porque después de la crisis ya todos somos iguales. La crisis tiene unas manifestaciones muy similares, sus efectos sobre el desempleo son generales y por tanto hay que analizar el umbral. El umbral de la crisis es el 2007. En el 2007 nuestra deuda pública es el 36,2% del Producto Interior Bruto. Y eso que venimos... Y el 2000 del 59. Del 59,3, casi el 60, en el límite que nos exige Maastricht. Pero son 6 años, 7 años, vamos, aquí se ha crecido al 3,5, se han creado puestos de trabajo por la burbuja inmobiliaria. 6 años de expansión económica o 7 años en los que se ha reducido esa deuda. Exactamente, es decir, hemos pasado casi de un 60% en el año 2000 al 36,9. Y dices, bueno, pero ¿y el déficit público? Hombre, es que no hay. Entonces, claro, si tú hablarás con un marciano, dice, ¿cómo que no hay déficit público? Si dice que sois unos despilfarradores, que las finanzas públicas están hechas unos zorros, que este país no sabe asignar los recursos. No, es que aquí, en el 2005, en el 2006, en el 2007, ha habido superávit público, pequeño, pero ha habido superávit. Y los años anteriores, pues ha habido equilibrio. En la época de Aznar, por ejemplo, empieza el equilibrio. Entonces dices, ¿y dónde sale todo este rollo, esta fábula de que, bueno, sale de que, claro, se hace la conclusión como antiguamente se hacían las cuentas bancarias en España. Los bancos en España empezaban por abajo antes. Los que somos más viejos en el lugar sabemos que los bancos españoles tenían unos resultados brutos de explotación que los ponían antes y luego reconstruían hacia arriba la cuenta de resultados y acomodaban las cifras. Pues aquí eso era lo mismo. Se ha decidido, aquí hay que reducir el estado de bienestar, reducir educación, reducir gasto de sanidad, bajar el sueldo de los funcionarios públicos. Y entonces la premisa es esta. Pero yo digo, y a ver, ¿cuál es la coherencia? Entonces yo digo, eso es una estafa. Y eso es una estafa que está originada en Frankfurt, en el Banco Central Europeo y en Alemania. Un país que, por lo menos en relación con nosotros, ha tenido unas finanzas públicas peores, ha incumplido el pacto de estabilidad y crecimiento que establece el 3% del déficit y el 60% de la deuda pública en el año 2002, 2003 y 2004. Tal es así que no solo no lo ha cumplido, sino que al final se lo ha cargado, junto con Francia, porque no lo cumplía, entonces terminaron con eso. Entonces, esta es la historia, que los ciudadanos tienen que decidir lo que quieren, obviamente, interpretar lo que quieran, pero tienen que saber que se les está estafando, que conceptualmente hablando se les está estafando. También hay otras estafas, estafas de bolsillo, estafas en las comunidades autónomas, en los bancos, la crisis de Bankia, que también aquí se apunta en este libro, y tal. Entonces yo
lo que he hecho es un esfuerzo por contarle a la gente lo que la gente no sabe. No le vas a contar la historia de la crisis económica. Podría haber escrito un libro en lugar de 189 páginas como tiene este, a lo mejor de 1890 páginas. Pero he decidido ir al grano, lo nuevo, lo que es novedoso. Una carta que se oculta a la ciudadanía y que se envía el 5 de agosto del 2011, cuando está la prima, como ahora, muy alta y tal. Un asesor, el director de la oficina del presidente, una oficina, en fin, que tiene secretaría de rango de Estado y que convive con el presidente en la Moncloa y que le dice en octubre del 2006, oye, nos queda un año de expansión, un año de boom, los precios inmobiliarios ya están, se vienen abajo, hay que hacer un aterrizaje suave. Ahora iremos por orden cronológico más o menos, pero por terminar de aclarar por qué hemos aceptado como buena esa tesis, empezando por los medios de comunicación. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay un consenso, que es el consenso que te dice que si tú quieres estar en el euro, tú tienes que aceptar lo que viene de los países centrales. En el euro hay una zona central, que es Alemania, Francia y algunos satélites como Austria, Holanda y Finlandia, y hay una zona periférica. Sí. Y la zona periférica es como si fuera el mundo subdesarrollado dentro de la eurozona. Grecia, Irlanda, Portugal, y si me apuras hasta Italia, y España, obviamente. Entonces, lo que hay es una idea de que estos países de la periferia, este tercer mundo, tiene que ser disciplinado. En realidad, que el euro era esto, no aquello. Es decir, el euro con un tipo de interés para todos único, eso era una ficción. Y entonces ahora tenemos que un euro con la efigie del rey Juan Carlos o con el Quijote y Sancho Panza no vale lo mismo que el euro con el águila imperial alemán. ¿Por qué? Porque allí pagan el tipo de interés del bono público a 10 años, un 1,4, 1,5, y aquí lo pagamos al 6,5, al 6,6, como ha estado estos días. Y así en principio seguirá siendo, es decir, que no corre el riesgo de desaparecer, sino de difuminarse, quizá, de difuminarse la esencia, el euro en el que creíamos hace 10 años. Claro, esa es la esencia, es decir, una zona de unión monetaria, tiene un tipo de interés único para todos, los países van convergiendo, los países más ricos, reducen su superávit para que haya una armonía con los países más débiles desde el punto de vista industrial y se produce en el curso de 20, 30 años una gran aproximación. Ahora, incluso la exigencia de austeridad perentoria es una aberración desde el punto de vista económico. Cualquiera que haya estudiado en la Facultad de Ciencias Económicas sabe que es de manual que en el contexto de una recesión como la que se vive, una política de austeridad agrava los males. Sí, bueno, ahí están los ejemplos de Irlanda, Portugal, Grecia, en fin, de momento nadie está saliendo ahí. Pero además yo digo, se dice que estamos en un plan de ajuste y que con el nuevo gobierno del Partido Popular llega el ajuste. Y yo digo, no, eso también es una estafa, porque el ajuste empieza el 12 de mayo de 2010, cuando Zapatero cede a las presiones de Frankfurt, de Berlín y del Fondo Monetario Internacional. Aquí bajamos el sueldo de los funcionarios públicos un 5%, congelamos las pensiones excepto las no contributivas y las mínimas, eliminamos los 400 euros que nos habían dado, eliminamos el cheque bebé y aumentamos la edad de jubilación de los 67 años. Nos quedan 4 minutos, señor Kaiser, por ir por orden cronológico con los casos más chocantes que usted ha investigado en su libro. Lo citaba antes, ese mes de octubre de 2006, con el aviso de Taguas, el futuro director de la Agencia Oficina Económica, le advierte a Zapatero que queda un año y empezará el aterrizaje. No, que hay que preparar preparar ese aterrizaje en octubre de 2006. ¿Por qué no se le hace caso a Taguas? Bueno, no se le hace caso por lo siguiente, porque el presidente cuenta con el ministro de Economía y Hacienda, el señor Solbes, cuenta con el gobernador del Banco de España, que es Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y entonces estas personas le dicen que el planteamiento de Taguas es un planteamiento totalmente catastrofista, que es pesimista. Que solo va a ser un bache, ¿no? Exactamente, que va a ser un bache en el sentido de que, bueno, viene una desaceleración, los precios van a bajar un poco, pero que la economía va a conocer un nuevo ciclo expansivo. Y claro... ¿Y por qué? ¿A qué se debe esa postura de Solbes? ¿A qué se debe esa... Bueno, yo creo que para ellos no cabe una crisis económica como la que hemos vivido. Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha teorizado sobre esa crisis cuando era... Previamente era mucho más duro, como dice usted en el libro, ¿no? Era columnista económico. Era columnista, cuando estaba Caruana era implacable. Y unos días antes de las elecciones del 2004 dice que vamos a una situación sin salida.
si permanecemos con la burbuja inmobiliaria. Si no se hace nada, vamos en la situación. Y en cambio, ¿por qué bajan la guardia todos? Y entonces yo creo que es aquí donde se aplica aquello de que la existencia determina la conciencia. Así como vives, así piensas. No es al revés. No es que piensas, digamos, primero y luego vives. Es decir, así como vives, piensas. Y entonces Miguel Ángel Fernández Ordóñez pasa a ser gobernador del Banco de España, se olvida de todo lo que ha dicho y en lugar de desinflar la burbuja inmobiliaria, exigirle a las entidades más capital, frenar la expansión de crédito, lo que hace es darle una nueva vuelta de tuerca. ¿Por qué Rato sale del Fondo Monetario Internacional como sale, de una forma bastante misteriosa? Esto es un enigma, yo no puedo ocultar. Y acaba dirigiendo Caja Madrid, ¿por qué? Sí. Bueno, acaba de dirigiendo Caja Madrid, antes pasa por algunos bancos de inversión, tiene unos salarios espectaculares. Hombre, lo más relevante de la salida de Rato no ha sido explicada. Hay un enigma, yo apunto simplemente para que el lector lo tome en cuenta, que Zapatero ha dicho en Petit Comité, y eso lo tengo completamente contrastado, que solo 3 personas, aparte de Rato, conocen la razón por la cual Rato, la verdadera razón, se ha ido del fondo. Gordon Brown, que era primer ministro del Reino Unido y quien le apoyó y le respaldó a Rato y le llevó allí, porque era muy relevante en el Fondo Monetario Internacional, Gordon Brown. Sarkozy, porque entonces, cuando Rato en el 2004 va al fondo, es ministro de Economía del gobierno de Chirac, y Zapatero. Y yo creo que hay una causa que no se ha desvelado a la opinión pública. Creo que esa causa es una causa personal, pero que no tiene que ver con lo que nos ha contado en relación a la educación de sus hijos. De todas maneras, lo más grave es que en el Fondo Monetario él recibe una crítica demoledora porque el Fondo Monetario no se entera de la crisis y no advierte. Y luego es presidente de Caja Madrid y presidente de Bankia. Comprendo yo que los salarios, los incentivos son perversos, pero cuando te pagan 2,3 millones de euros, lo que tienes que hacer es meterte, arremangarte, limpiar todo eso y justificar el salario que ganas. En cambio, lo que hace es hacer un rejunte, lo que yo veo un rejunte con Bancaja y otras entidades, y luego ahora nos cuenta la película de que el señor Olivas lo ha engañado. Bueno, yo creo que el señor Olivas es muy listo, no tengo la menor duda de eso, pero creo que el señor Rato tiene la suficiente información para no dejarse engañar. No tenemos tiempo para más, dejamos para la curiosidad de nuestros espectadores la famosa carta chantaje de Trichet que se esconde por parte del PSOE y del PP hasta pasadas las elecciones. Aquí vienen recogidos todos los detalles, lo dejamos para todo aquel que tenga curiosidad. Indecentes, crónica de un atraco perfecto, publicado por Espasa, y también hay una página web, tenemos 10 segundos, señor Kaiser, para recordarla para todos aquellos interesados. Indecentes.org. Indecentes.org es una página web que toca los temas que toma el libro. La persona que quiere informarse con más detalle de lo que tiene el libro, antes de decidir si le interesa o no le interesa, puede ir a esa página web indecentes.org. Enhorabuena por ese trabajo periodístico y gracias, señor Kaiser, por hacernos salir de la tesis oficial. Muchas gracias a vosotros.